Como decíamos, ya estamos aquí en estudios con Pablo Carrasco, con Gustavo Basso, directores de Conexión Ganadera. Y como nos corregía Pablo Carrasco, Conexión Ganadera nació en el año 99. Lindo momento para empezar allí con el tema de la aftosa, ¿no? Primero en Artigas y después en abril del año siguiente. En el 99 era aquella marcha de rentabilidad o muerte. Además. El 13 de abril. Además. Lindo, ¿no? Es decir, que este es un negocio seguro, que hay ganancias y de repente cuando los propios productores dicen que es un mal negocio. Y bueno, recordemos cómo nació la idea y cómo se generó eso de convencer a la gente no agropecuaria a invertir en la agropecuaria. Y la idea surge inicialmente con un encuentro que tuvimos con Pablo, es casual, y con las mismas inquietudes, es decir, compartiendo inquietudes y prácticamente asociándonos de inmediato en una idea de tratar de buscar una salida a un sector que estaba seriamente comprometido. En la década del 90 fue una década muy difícil, en la cual el productor lo único que aceptaba escuchar, por otro lado, era cuándo le iban a otorgar la nueva refinanciación para las deudas que tenía, un negocio de baja rentabilidad y todo lo demás. Y uno veía... A pesar que fue una década donde dejamos de vacunar contra la aftosa y accedimos a mercados que eran inimaginables poco tiempo atrás. Totalmente, es decir, estamos justamente, es muy bueno el apunte que haces, porque estábamos en ese momento en el cual el Uruguay ya se proyectaba, digamos, como un proveedor para mercados de alto valor, cuando existía aquel escalón tan grande entre lo que era el mercado aftósico y no aftósico. Uh-huh. Es decir, que después se fue suavizando. ¿Y no había en ese entonces promoción para buscar capitales fuera del sector para ingresar en ganado en ese momento? ¿O cómo? Era muy difícil conseguir esa visión cuando el presidente del BID, es decir, Iglesias, uruguayo, venía acá y hacía charlas en las cuales transmitía de que el Uruguay agroexportador estaba agotado, era un modelo agotado, y que lo que había que pensar era en el país de servicio, en el país del software, en el país de todas esas cosas buenas que son necesarias, pero daba por finiquitado el tema del intento de seguir adelante con un proyecto agroexportador del Uruguay como proveedor de alimentos que era reconocido en el mundo. Es decir, tuvo que cambiar después el discurso. En el 2003 y 2004 era la vaca la que iba a sacar al Uruguay del pantano. Es decir, el mismo que nos había dicho durante toda la década de que estaba agotado el modelo agroexportador, en el 2003 y 2004 volvió a reencontrarse con la realidad y saber que era la ganadería de carne la que iba a sacar adelante de la crisis al Uruguay. Y ese hecho de arrancar en el 99, ¿qué fue? ¿Un rebelarse ante la situación, o ustedes vieron que ahí había un potencial? Digamos, a diferencia del día de hoy, donde Conexión Ganadera está funcionando más como un vehículo para los ahorros de las personas, es decir, hoy es mucho más un servicio al inversor que al productor. En el 99 era lo contrario, era la gente no podía pasar por el banco, y había una sensación de que poner plata en el sector agropecuario era perderla, digamos, y no solo de los inversores individuales, de los bancos. Con Gustavo nos imaginábamos incapaces de manejar inversores y aquello era lejano para nosotros. Entonces hicimos toda una gira, ¿te acordás, Gustavo?, por los corredores de bolsa, por los bancos, por aquella época era Flerkin, ¿te acordás? Aquella la bolsa electrónica. Ahí está, la bolsa electrónica. Y en todos lados, con mucha elegancia, nos dijeron de que ahí no había negocios y que ahí no iban a pasar. Así que, de manera que primero, entre productores, porque una cosa interesante es saber que el primer lote, que fue el 16 de septiembre de 1999, el lote número 1, hoy estamos en el 10.000 y algo, eran terneros de mi padre, que hacía ciclo completo en Nico Pérez, era un clásico, un burgón, era completamente clásico, y yo lo trataba de convencer de que tuviera el triple de vacas de cría y que tercerizara de alguna manera el engorde.
y entonces el primer lote fue ese con una clienta que la quiero nombrar, porque es Miriam Arrieta de Crea la Carolina, que tenía praderas excepcionales, y ese fue el primer lote de unos 240 terneros entre productores y productores. Productores que, claro, que daban los ampliaban su campo con alguien que no tenía capaz de disponibilidad para como hoy ganado. A veces hay gente que tiene un feedlot para hacerle lugar a las pasturas. Bueno, de esa misma manera funcionaba. Después fuimos sustituyendo a esos productores por inversores, y hoy ya te digo, ha evolucionado mucho más a la cara. Así que también hay algo de estas cosas que siempre son así, de no darte cuenta que estás haciendo una empresa y un emprendimiento, y empezar a ver que es una idea que puede ser, pero esto hasta que un inversor le dijo, mirá que a mí me está yendo bien a otro, es imposible de resolverlo con propaganda. Así que digo, nosotros teníamos como única fuente de ingresos de clientes el boca a boca y el hacérselo falta en 21 años, digamos que en Uruguay es valioso, pero la confianza la fueron generando entre sí los inversores. Yo te diría mucho más que hayamos convencido de discurso a la ciudad de que allá se pueden hacer buenos negocios. El ejemplo de ustedes después fue tomado por otros, y hoy hay muchas opciones. Sin embargo, de alguna forma el haber sido los primeros los ha mantenido en el liderazgo. Sí, totalmente. Digamos, creo que en estas cosas, como en un banco, como en la tradición es muy pesada. Pero el primero que nos imitó, no sé si te acordás, Gustavo, fue el Ministerio de Ganadería, que en aquellos momentos, frente a aquella crisis de crédito, con créditos del Banco Mundial, del BID, no sé dónde. El BID era. El BID. Sí, hizo un llamado a la misma idea, y se subsidiaba a las empresas. Las empresas se formaron como hongos para agarrar ese proyecto, y ahí pasaban a cobrar. Nosotros le cobrábamos a los productores y inversores y ellos les pagaban. Entonces, ese fue un periodo bastante complejo desde el punto de la competencia limpia, pero después de esas no existe ninguna. Para hablar un poco de lo que es Conexión Ganadera actualmente, después de ese inicio con un panorama tan adverso como comentaban ustedes, hoy en día, ¿qué cantidad de ganado manejan? ¿Qué cantidad de clientes tienen? Para dar un ejemplo de hasta dónde han llegado. Bueno, nosotros hemos evolucionado primero en muchos casos a arrendar campos para ubicar los ganados, porque los productores no tenemos mucho más oferta de dinero que lugares para poner vacas, por decirlo fácil. Uh-huh. Y en ese sentido hoy nuestro sistema está en unas 60.000 hectáreas con 70, 80.000 cabezas, y los inversores, que son, no sé si chicos o grandes, pero andan en el entorno de los $15-30.000 en ese entorno. Bueno, son muchos, te imaginarás, porque eso es mucho dinero, y bueno, tal vez debemos estar rumbo a los 1.000 inversores de pequeños, y con una tendencia, yo te diría, capaz que nunca lo leí con Gustavo, pero yo estoy viendo aparecer enorme cantidad de jóvenes, uh-huh. Porque nuestros primeros clientes eran nuestras viejitas, como decíamos nosotros, y ahora yo estoy viendo aparecer todos estos que trabajan en informática, y estos están ahorrando y viniendo por el pago. ¿Quedan productores también inversores? Sí, quedan los mejores. Aportando ganado ninguno. Sí queda productores recibiendo ganado. Claro, pero aportando dinero no. Es decir, es todo público fuera del ámbito de los pecuarios. Sí. La reunión empieza, mire, yo no tengo ni idea de este negocio. Y le digo, si usted tuviera idea, no vendría por aquí, porque yo soy sus ojos. ¿Y qué es lo que los capta? La rentabilidad, la seguridad de tener algo que saben que es propio y que está ahí. Gustavo, yo creo que es un sinfín de cosas. Yo pienso que hay un atractivo fundamental, que es el tema de la tangibilidad de la inversión, es decir, saber que estamos invirtiendo no en papeles, sino en algo como es la vaca, de la nobleza, que en muchos casos no la conocen, se la tenemos que explicar, que es la de
generar, digamos, por año entre 110, 120 hasta 180 kilos por animal. Es decir, es, digamos, el cerno del negocio y de que explica, digamos, todo lo que el negocio en sí da. Es además la posibilidad de invertir en algo nacional, en algo que está reconocido como una fuente genuina de recursos para el Uruguay, histórica, en un negocio que tiene siglos. No es que es algo novedoso, sino que tiene siglos de adaptación a un ambiente y en el cual el Uruguay hoy es campeón mundial. Es decir, nosotros no somos conscientes de lo que tenemos desde el punto de vista genético, por ejemplo. Es decir, no es noticia en ningún diario de que el Uruguay tenga el campeón mundial de Hereford, el campeón mundial de Aberdeen Angus en el mismo año. Es decir, es un elemento que pasa desapercibido y por supuesto que festejamos un cuarto... Lo celebramos nosotros, los que estamos en el ambiente. Claro, pero festejamos un cuarto puesto en el mundial de Sudáfrica. Y no somos conscientes de eso. Es decir, el Uruguay tiene un tesoro desde el punto de vista genético que es la envidia de todos nuestros competidores. Y eso, en general, no es conocido. Pero, bueno, cuando llegamos a transmitirlo y llegamos a mostrar que el Uruguay es el único país del mundo que tiene el 100% de su rodeo identificado. Es decir, una cantidad... ¿Eso fue un elemento a favor o en contra de la trazabilidad para ustedes? Porque la trazabilidad también trajo los fideicomisos, es decir, formas de lograr un financiamiento, digo, en el caso, por ejemplo, de los productores. A ver, yo creo que la primera trazabilidad que hubo en Uruguay fue la de Conexión Ganadera. Sí, hacíamos nosotros identificábamos animal por animal. Para nosotros, cuando llegó la trazabilidad, fue una bendición, fue digamos, validar una idea que nosotros habíamos impulsado desde... Hasta el 2007. Exactamente, que lo habíamos impulsado desde nuestra pequeñez, desde nuestra inquietud. Es decir, lograr eso, es decir, tenerla nacional y además obligatoria en todos los ganados, para nosotros fue genial, fue algo que realmente no, y además para el país fue un posicionamiento que el país logró, que sin lugar a duda los japoneses no hubieran modificado su ley para que ingresara a Uruguay por primera vez en la historia. Es decir, que los japoneses modificaran la ley para que Uruguay tuviera acceso, hay una sola explicación y es la trazabilidad. Además de todos los demás atributos que Uruguay tiene y ha cosechado a través del prestigio que ha tenido en el mundo en cuanto a cumplimiento, a seguridad alimenticia y todo lo que siempre ha otorgado. Ahora en el próximo bloque vamos a hablar de eso. Simplemente para terminar, ¿qué rentabilidad media existe para quien hace inversiones? ¿O qué es lo que se le asegura? ¿O hay determinado tipo de diferencia de negocio? Se le asegura una tasa fija que está entre el 8 y el 10%, y lo que nosotros... Yo le hago dos aclaraciones al inversor de entrar, porque viste cuando se dice el coronavirus está en circulación, no me acuerdo cómo se dice, en el ambiente agropecuario está en circulación de que son imposibles esas tasas, que son básicamente la que le cobra el Banco República a alguien que compra un remate, digamos. ¿Cuál es el truco de que un negocio que es mediocre, como el ganadero del 2,5%, porque eso sería mediocre, puedas pagar esas tasas? Es que los estamos invitando a entrar en la vaca, en el 15% del capital. El productor tiene 80% en tierra, y eso es un lastre pesado, una noble inversión patrimonial, pero un lastre desde el punto de vista de la rentabilidad. Entonces, ¿quién es el motor de ese ómnibus? La vaca. Entonces, entre eso de que tú estás entrando acá, capaz que el año que viene el tipo cierra, no hay relación entre el negocio entero, porque yo no te estoy invitando al negocio entero, te estoy invitando a la vaca, y que además nosotros hemos hecho un esfuerzo enorme en tomar de la vida de la vaca 2 o 3 fases que son nuestros productos, en las cuales el crecimiento es enorme del animal, ¿tá? No nos hemos casado con toda la vida de la vaca, porque ella es irregular en su valor. Nos hemos casado con esa foto. Claro, ¿cuál es la contracara que a un productor lo mataría? Es que no nos enamoramos de las vacas. Entramos en el negocio cuando empieza a subir y salimos cuando terminó de agregar valor. Y ahí se vendió y no hay piedad. Entonces, esos 2 factores hacen que para mí ese es el centro de la inversión en ganado, de que lo que se lleva el productor
sea una pequeñísima parte de lo que se generó de valor, porque ese resto que no se lleva es el que funciona de garantía cuando tenés una aftosa, porque nosotros sí la pasamos. Entonces ese resto que era 20 veces lo que se llevaba el inversor se volvió 7, 8, pero la partecita del inversor estaba. Eso no sucede durante toda la vida de la vaca. Entonces los productos nuestros son elegidos no al azar, son aquellos que nos parece que se valoran, mirando la vaca solo con ojos de pesos. Hoy Gustavo Basso decía, producimos la mejor carne del mundo. Pablo Carrasco ha venido diciendo, esta semana ha estado muy radial, donde pongamos al chivito como estandarte y lo coma la gente, bueno, no va a ser imparable lo que Uruguay pueda vender. ¿Y qué es lo que nos falta para eso? Porque hoy exportamos, tenemos 130 mercados, dependemos sí de 4 o 5, donde vendemos el 90%, pero tal vez nos falte diferenciarnos más con esa otra persona. Que hacer entender a esa gente que pone un tuit donde dice hay que comer menos carne y comer otros productos, sin saber cómo producimos nosotros. La carne tiene una nobleza de tal magnitud que nadie se ha preocupado por tratar de mostrarla, porque naturalmente se expresa. Y dentro de la carne, creo que hay diferenciaciones importantes para hacer entre lo que es una carne producida en el hemisferio sur y lo que es una carne del hemisferio norte. Y todos los informes que existen en el mundo son sobre las carnes del hemisferio norte, desde el punto de vista médico. Entonces resulta que por aquí parece que se descubre en el sur de que la carne tiene una cantidad de bondades que se contradicen totalmente con lo que era la tradición, digamos, de información médica que siempre provenía del norte. Entonces yo creo que ahí estamos en el debe a nivel global de tratar de posicionar a la carne en su real estadio. Pero también lo hacemos nosotros, pagamos más carne, la carne de feedlot o de encierro, pero solo que acá. La natural. Solo acá, pero lo hacemos acá. Claro, pero la gente acá tiene conciencia de que la asociación a la cantidad de grano que consume el animal es negativa en cuanto a la salud humana. De acuerdo al volumen que comemos, además. Exacto, es decir, somos los campeones mundiales en cuanto al consumo de carne vacuna, pero en el momento de consumir, ¿somos conscientes realmente de cuál es la carne más sana y que es más valorada en el mundo, cuando acá hasta pagamos un sobreprecio por la carne de corral, que ojo, yo creo que es un gran producto, es deliciosa, pero no podemos comerla al ritmo que comemos habitualmente carne nosotros. Para de vez en cuando. Yo creo que sí, que sería lo más lógico y creo que cae mucho mejor una carne de pasto, es decir, se digiere mucho más fácilmente, cae mucho menos pesada que una carne proveniente de corral, pero el consumidor en realidad no lo sabe. Y yo creo que si no lo sabe acá en el Uruguay, que somos los campeones mundiales y lo que producimos y todo lo demás, menos se sabe a nivel de un país que de repente consume la 10ª parte de la carne que consume un uruguayo por año. Pablo, estás incursionando desde hace mucho tiempo, ingresando carne uruguaya y vendiéndola allá y promoviéndola además como carne elaborada a pasto, con vacunos producidos a pasto. ¿Y dónde está el freno? Es decir, uno sabe que en Estados Unidos cada vez hay más gente preocupada por los temas de salud o preocupada por buscar, pero de repente uno pone un programa en televisión y lo ve comiendo esas grasas esa panceta, que hasta postres de panceta. Sí, es verdad. El problema es cuando, digamos, conseguís que prueben la carne uruguaya que a pasto, que cuando nosotros llegamos y veíamos la primera vez, ya en el 2004, cuando fuimos, y es como aquel cuento del fabricante de zapatos, ¿no? Que fue un país y estaban todos descalzos y uno le pareció que era una oportunidad y al otro le pareció que estaban muertos, digamos. Yo me acuerdo que quien nos estaba ayudando, yo le dije, pero esto, ¿qué vamos a vender nosotros? Lo mío era, lo de ellos parecía un mamut y lo mío parecía un cordero. Y la grasa de ellos es un infierno y la nuestra es bajísima. Y entonces me dijo, mira, hay una bodega muy conocida, muy famosa en California, que una vez tuvo casi a días de la vendimia un viento que le cosechó prácticamente
el vino y le tiró los racimos al piso. Pero el pueblito de abajo se organizó rapidísimo y vinieron, levantaron todo a mano. Dice, fue el peor vino de la historia de esa bodega, pero fue el que se pagó más de toda su historia. Es decir que lo que está claro es que como viene el mundo, es decir, nosotros nos adelantamos demasiado y adelantarte mucho es caro. Ahora el mundo se está poniendo exactamente en la línea de trayectoria del Uruguay. El mundo se está poniendo increíblemente en la línea de trayectoria del Uruguay. Y Uruguay es potencia en carne a pasto. Fíjate que hoy mismo estaba leyendo una invitación de la Universidad de Virginia a un taller para tratar de que se cayeran los mitos de que se puede engordar un animal a pasto. Es decir, que para productores y para tanto, tratando de darles el ABC de cómo se puede producir a pasto. Porque nuestra competencia hoy, allá son los locales, por decirlo, que son... Y la otra cosa, gran hándicap que tenemos, que esos locales tienen 10 vacas cada uno, tienen que mandar una planta microscópica, de modo que el costo logístico, que en la carne a grano ellos es el menor del mundo, es una cosa infernal, cuando producen a pasto están 70% arriba del costo y ellos creen que es imposible tener el mismo costo que a grano produciendo a pasto, porque el pasto para ellos es esto. Por supuesto que Uruguay no existe, ¿no? Es decir, cuando Europa se opone a la carne brasilera, a la deforestación, nunca te nombran la diferencia, y yo tampoco estoy muy de acuerdo como decía Gustavo, este es un problema global. Tampoco estaba muy de acuerdo en decir que los aviones de la otra empresa se caen y los míos no, digamos, porque el miedo a la carne es más importante hoy que quien la vende. Entonces, en eso tenemos que hacer una contribución. Tenemos un básico con Brasil, con todos los que producen carne, en el que tenemos que ir espalda con espalda, digamos. Después, cada uno que se diferencie y haga lo que pueda. Y en eso Uruguay es un infierno, porque, digamos, no es sostenible. Algún día podremos tomar la delantera, pero, digamos, los productos veganos procesados, en este momento después de pandemia, la hamburguesa con 22 ingredientes, un procesamiento brutal, ¿no? Eso es lo que, para imitar a un producto que lo cosechás con un cuchillo, todo eso para imitar la carne. Entonces, creo que en esta disparada, primero, los veganos no se van a llevar el 80% del mercado. Es muy difícil ese viaje, para cualquiera que comió carne alguna vez es muy difícil. Y que por lo tanto la puerta de salida, el último eslabón que tienen para decir justificarse es: yo estoy comiendo carne a pasto de animales felices sobre una biodiversidad de 100 especies por metro cuadrado. Es decir, ahora, eso hay que venderlo, ¿no? ¿Por qué no podemos? Porque si vos lo que haces, como hace el Uruguay, y con toda lógica, porque los actores son industrias, es dejar el contenedor en el puerto de Miami y un cubano después se encarga, estás en la carne uruguaya, la que entra por la puerta de servicio, la que va a corregir. ¿Sabes cuánto tiene el trimming en Estados Unidos? 45% de grasa. El trimming nuestro tiene 95 de carne, 5 de grasa. Entonces, somos carnes correctoras de sus problemas. Entonces, no podemos estar corrigiendo la grasa de los americanos con la carne caviar que tenemos hoy. Y yo te digo que cuando llegás, el problema nuestro no son los consumidores finales, que la valoran enormemente y que la pagan. Por ejemplo, en Boston la pagan igual que en la costa, un bife ancho de pasto. El problema está en que llega un momento que vos te empezás a meter y los codazos son grandes, y potentes. Es un mercado que creo que es más fácil vender armas que vender carne en Estados Unidos. Entramos en el último tramo. Ha habido algunas dudas, algunas discusiones sobre lo que pasó en el primer semestre, una faena bastante más baja que la del año pasado, redondeando un 19-20%, una caída también vinculada a las exportaciones. ¿Qué va a pasar en este segundo semestre? ¿Va a haber ganado para faenar? ¿Crecerá el stock? Pero obviamente el stock crece con animales jóvenes. Yo creo que estamos en un proceso de recomposición del stock. Uruguay pasó la situación más comprometida en cuanto a baja disponibilidad de ganado faenable. Creo que coincidió, es decir, a veces yo creo que Dios pone la mano para que sucedan las cosas malas en el momento que Uruguay está mejor preparado para enfrentarlas, porque indudablemente que esta pandemia, que complicó todos los mercados de demanda más importantes que tenía Uruguay,
sucedió en el momento en que tenía menor cantidad de oferta. Eso es un elemento que es vital para tratar de explicarse por qué fue la caída importante que tenemos de el entorno de casi el 20% de menos faena de animales que tuvimos en el primer semestre. Vamos a un segundo semestre en el cual vamos a tener una incorporación importante de ganados, digamos, jóvenes, pero en definitiva que van a ser faenables, porque lo que ha habido una aceleración del proceso de engorde muy importante, y lo cual vamos a tener por delante, eso no se va a detener, vamos a tener una mejor disponibilidad de ganados, y creo que noviembre y diciembre van a dar un empujón importante a la corrección con respecto al desvío que veníamos teniendo y que se ha venido suavizando, porque estuvimos en el 27-26% de menor faena acumulada y se ha venido corrigiendo a la baja, y creo que sobre fin de año vamos a tener un impacto importante en cuanto al nivel de actividad que la industria va a tener. Pablo, ¿cómo ves el potencial crecimiento del stock? Sí, yo creo que hay una, ya en un plazo, el plazo corto, que Gustavo creo que lo dijo con total precisión, en el plazo mediano lo que nosotros notamos es una vuelta a la invernada, sobre todo de velocidad. Yo hace tiempo que no veía tanto verdeo y tanta pradera por allá por el norte, que es donde más ando, y que es un síntoma, si el norte está plantando verdeos es porque la onda es esa, y en ese sentido digo que va a acompañar el aumento de oferta, digamos, se va a contrarrestar con una velocidad de invernada bastante menor, como ya lo tuvimos, ¿no? Después fuimos para atrás y ahora me parece vamos a volver a eso, y esto también muy ambientado por una agricultura que está en un empate casi técnico, o sea, eso, ¿no? le da sí, la posibilidad de que los granos vayan para transformarse en carne. Yo veo a los agricultores mirando de reojo las vacas con cierta envidia, digamos, y en ese sentido los puentes verdes y todo eso son excusas importantes para ir metiéndose en ganadería. No creo que se vayan a ir a arrendar campo fuera como lo hicieron la otra vez, pero sí que que me parece que Soriano vuelve a tener vacas, los mejores ganados gordos del país. Uh-huh. Bueno, un tema que estuvo bastante en el tapete en los últimos días, seguramente en las últimas semanas, seguramente ustedes han hablado por ahí bastante también del tema, pero vale la pena también traerlo a la audiencia de Agronegocios Sarandí, el tema de la importación de ganado para faena o para cría en Uruguay. ¿Cuál es su visión al respecto? Yo no tengo duda de que el Uruguay tiene que estar preparado, si quiere jugar en primera división, como creo que está capacitado para hacerlo, de tener un mercado abierto. Y cuando un mercado es abierto, cuando estamos permanentemente pidiendo al exterior que se abran los mercados, que bajen los aranceles, es decir, somos liberales para pedir, pero no para otorgar. No, yo creo que no, tenemos que ser coherentes, y creo que en la medida de que esté la seguridad sanitaria, que para el Uruguay es un tesoro muy preciado y que está muy bien guardado y celosamente custodiado por nuestras autoridades sanitarias, bueno, yo creo que cubriendo esa parte, del punto de vista de que tiene que haber libertad de ingreso, está probado que las ganaderías más fuertes del mundo, como es la ganadería de Estados Unidos, tiene sus barreras abiertas para que ingrese ganado de México, de Canadá, de donde sea, y nutrirse de ello, y siguen siendo los mayores exportadores y mayores compradores que existen en el mundo. Es decir, tienen un mercado equilibrado, y creo que ahí es donde el Uruguay tiene que sacar un ejemplo de lo que es una ganadería potenciada al máximo en cuanto a posibilidades y a potencialidades de mercado. Pablo. Sí, yo creo que es un gran síntoma de madurez de un mercado. Es decir, no es para nada absurdo. La gente de la ciudad lo ve como medio absurdo de que estemos importando carne y teniendo tanta, digamos. Es de mercados desarrollados, vender lo tuyo como lo hace Estados Unidos a mayor precio e importarlo barato. Estados Unidos por la costa del Pacífico saca 1 millón de toneladas de altísimo valor y recibe por el Atlántico 1 millón de toneladas de bajísimo valor. Entonces a mí me parece que
El problema, claro, que hoy tenés dos vecinos en pleno ataque de epilepsia, digamos, ¿no? Desde el punto de vista económico, pero Uruguay tiene por delante una encrucijada que para mí, ojalá tuerzo los dedos de que la decida por el camino el camino más rápido, que es el dólar en Uruguay tiene que valer el mismo de Brasil por 10. Digo, ese es el dólar en el que el Uruguay pasa a jugar en primera y genera exportaciones, por supuesto eso tiene unos costos gigantescos, pero la frase que yo uso sobre todo para la parte afectiva es: más vale un final horroroso que un horror sin fin. Entonces me parece que hay que hacerlo. Pablo Carrasco, Gustavo Basso, directores de Conexión Ganadera, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros. Gracias a ti un placer por invitarnos.